Bueno, pasa a la primera diapositiva. A ver si... Ah, ahí está. Bueno, como les decía, vamos a hablar un poco sobre la patología biliar. La patología biliar es una de las más frecuentes dentro de lo que es el aparato digestivo y aquella que requiere con más frecuencia una conducta de tipo quirúrgica. Nosotros sabemos que una de las glándulas de secreción interna del tubo digestivo es el hígado. ¿Sí? El hígado es una glándula que tiene cerca de 500 funciones, tanto en la producción de elementos que van a ir hacia la sangre, como proteínas, la albúmina, proteínas de la coagulación, etcétera, y tiene una secreción externa que es la bilis. La bilis va a eliminarse a través de los conductos que se llaman biliares, ¿sí? Lo que forman la vía biliar. Esa vía biliar va a conducir la bilis hacia el duodeno, en donde va a facilitar la digestión fundamentalmente de las grasas. Pasa a la siguiente. Ahí tenemos la composición de esta bilis. La bilis está formada por ácidos biliares, ¿sí? Por fosfolípidos, por colesterol, por pigmentos biliares, todo dentro de una solución acuosa. El volumen más o menos de bilis que produce el hígado es de alrededor de 1 litro o 1,5 litros, y se vierte en la segunda porción del duodeno. Pasa a la siguiente. ¿Cuál es la función de esta bilis? ¿Para qué sirve? La bilis tiene una función fundamentalmente como detergente. Ustedes saben que nuestras células están formadas fundamentalmente por agua. El medio corporal es un medio acuoso. Y justamente la digestión de las grasas genera un problema, ya que las grasas no se mezclan con el agua. Por ese motivo, ¿sí? La bilis actúa como una especie de detergente, facilitando que las partículas grasas se puedan mezclar con el agua. Esto favorece la absorción y la digestión de las grasas. Y además, a nivel de lo que es el duodeno, va a haber enzimas producidas por el páncreas que necesitan para su activación de la bilis. De tal manera que la bilis cumple una función tanto en la digestión de las grasas como en la activación enzimática de las enzimas pancreáticas. Pasa a la siguiente. La producción de bilis es una producción constante, no va de acuerdo al alimento. Uno ingiere alimento o no ingiere alimento, permanentemente el hígado está produciendo bilis. Y esto se ve estimulado fundamentalmente por acción nerviosa. Entre los nervios que estimulan la producción de bilis se encuentra el sistema nervioso parasimpático, que le llega a través del nervio neumogástrico. Y también existen lo que se llaman enterormonas, que son hormonas que actúan, que se producen dentro del tubo digestivo y que actúan en el tubo digestivo, favoreciendo entonces la producción y la liberación de la bilis. Pasa a la próxima. La bilis se produce en forma permanente, ¿sí? Viaja por un conducto que es el conducto biliar. Ese conducto biliar tiene dos ramas, una rama hepática izquierda, una rama hepática derecha, perteneciente a cada uno de los lóbulos del hígado, que se juntan en lo que se llama el conducto hepático común o hepatocolédoco. A ese conducto hepatocolédoco desemboca la vesícula biliar a través de un conducto que se llama cístico. La unión del conducto cístico con el hepático común forma el conducto colédoco, que termina desembocando en la segunda porción del duodeno. Allí existe un músculo que se llama esfínter de Oddi, que es un músculo que está contraído, impidiendo inicialmente la salida de la bilis. Cuando se produce el proceso de la digestión y se produce el peristaltismo, la contracción rítmica del estómago y del duodeno, ese esfínter se abre permitiendo la salida de la bilis. Pero cuando este esfínter está cerrado, la bilis sube en contramano y se acumula dentro de la vesícula biliar. La vesícula biliar vendría a ser algo así como una especie de reservorio de la bilis, en donde la bilis se va acumulando en los periodos interdigestivos.
Y no solamente la bilis se acumula dentro de la vesícula biliar, sino que la bilis se concentra. Se produce una absorción fundamentalmente del agua y se concentra hasta 50 veces prácticamente de lo que producida en el hígado. De tal manera que una gota de bilis producida en la vesícula biliar tiene 50 veces más actividad que la producida en el hígado. Pasa a la siguiente. Esto trae sus inconvenientes, ya que ese aumento de concentración de la bilis dentro de la vesícula biliar genera precipitaciones, precipitaciones de cristales de colesterol, de cristales de bilirrubina, que se van combinando con el calcio y van produciendo lo que se llama la litiasis biliar o la litiasis vesicular. ¿Sí? Esta litiasis son formaciones duras, son piedras, son cálculos que se van formando dentro de una vesícula biliar que trabaja de una forma perezosa. Para que esto ocurra, la vesícula no se contrae adecuadamente, no se vacía adecuadamente. Esto genera que estos cristales vayan uniéndose entre sí, vayan precipitando y vayan formando los cálculos. Pasa a la siguiente. Esta litiasis biliar, como les decía, es una patología muy frecuente y es mucho más frecuente en la mujer que en el varón. Y esto tiene que ver con la parte hormonal, ¿sí? Los estrógenos en la mujer actúan como un relajante muscular a nivel de la vesícula biliar y favorece la formación de los cálculos. También esto ocurre durante el embarazo, en donde hay más en lentitud en la contracción de la vesícula y la formación de cálculos. Si tenemos dietas ricas en hidratos de carbono refinados, si ese paciente fue sometido a alguna cirugía en la cual se han seccionado los nervios que estimulan la contracción de la vesícula, son todos factores que favorecen la producción de estos cálculos. Y fundamentalmente la edad de mayor aparición es a partir de los 40 años. Pasa a la siguiente. No todos los cálculos son iguales. Tenemos diferentes tipos de cálculos. Hay cálculos cuya base es de la bilirrubina y otros que son fundamentalmente de colesterol. Y el mecanismo de producción de estos cálculos es distinto. Los de bilirrubina se dan fundamentalmente cuando tenemos problemas de hemólisis, o sea, de ruptura de glóbulos rojos, de infecciones, ¿sí? De cirrosis, mientras que los de colesterol, que son los más frecuentes, se dan fundamentalmente por dietas ricas en grasas, en problemas de diabetes, obesidad, disminución de busca de peso, problemas de dislipidemias. Eso favorece la producción de cálculos de colesterol. Pasa a la siguiente. Los cálculos tienen formas distintas. Fíjense, este es un cálculo típico de colesterol. Es un cálculo redondo, bastante transparente, bastante liso. Pasa a la siguiente. A diferencia de un cálculo de bilirrubina, que es un cálculo más oscuro, más duro, ¿sí? Bien redondeado. Pasa a la siguiente. Los cálculos mixtos son los más frecuentes, una mezcla entre cálculos de colesterol y de bilirrubina. Pasa a la siguiente. Cálculos facetados. Estos se dan cuando tenemos procesos inflamatorios, generalmente en la vesícula, parecen como dados, tienen caras bien definidas. Pasa a la otra. La formación entonces de estos cálculos se da fundamentalmente por esta concentración que se produce de la bilis dentro de la vesícula biliar. La bilis es una especie de solución con solutos y con solventes. Si nosotros absorbemos los solventes, el soluto se va concentrando, va precipitando, se forma una especie de nudo que va a empezar a depositarse sobre otras sustancias y entonces esto va a generar el cálculo que va a ir creciendo progresivamente a lo largo del tiempo. Pasa a la otra. Cuando un paciente tiene cálculos en la vesícula, muchas veces no tiene síntomas.
Generalmente son pacientes que por ahí tienen cierta dispepsia, cuando comen alguna cosa grasa se sienten un poquito mal, pero no pasa mayores que eso. Y generalmente son hallazgos de estudios ecográficos o estudios que se realizan sobre el tubo digestivo. O podemos tener síntomas. El síntoma fundamental es dolor en la zona derecha superior del abdomen, lo que se llama el hipocondrio derecho, dolor de tipo cólico, intolerancia a lo que son los alimentos grasos, ¿sí? Y esto nos da, digamos, una clínica que ya obliga al paciente a recibir un tratamiento un poco más intenso y a planteársele la conducta quirúrgica. Pasa a la siguiente. ¿Sí? Como les decía, en muchos casos, 1 de cada 5 pacientes tienen cálculos y son asintomáticos, ¿sí? No tienen síntomas. Y esto hace que por ahí tenga durante muchos años los cálculos hasta que esos cálculos le generan realmente un problema después bastante más serio. Pasa a la siguiente. Una vez que un paciente tiene síntomas, ¿sí? Esos síntomas vuelven a ser recurrentes, empiezan a tener cada vez más cuadros dolorosos, cada vez más intolerancia a los alimentos, motivo por el cual tiene posibilidades de complicaciones graves, complicaciones como por ejemplo la migración de un cálculo hacia el conducto biliar, la irritación del páncreas, lo que se llama una pancreatitis. Son complicaciones que deben tratar de evitarse realizando la colecistectomía, que es la cirugía en la cual se extrae la vesícula para impedir justamente esto. Pasa a la siguiente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de los cálculos en la vesícula? Bueno, como todo en medicina, empieza con la sospecha clínica, ¿no? Con un correcto interrogatorio, con una revisación médica, ¿sí? Y con la solicitud de estudios complementarios. Dentro de esto tenemos el laboratorio, que puede ser absolutamente normal, la radiografía simple de abdomen, cuando los cálculos están calcificados, a veces pueden llegar a verse en una radiografía de abdomen, aunque no es lo más común, y el mejor estudio lejos para el diagnóstico de esto es la ecografía. Pasa a la siguiente. ¿Qué vamos a ver en la ecografía? Bueno, vamos a ver la vesícula biliar con cálculos en su interior, o a veces podemos tener lo que se llama barro biliar. El barro biliar es como la etapa anterior a la producción de los cálculos y que genera síntomas similares a los de la litiasis vesicular. Podemos ver la vesícula inflamada, a eso se lo llama colecistitis aguda. Podemos ver inflamaciones más importantes, donde vamos a tener colecciones alrededor de la vesícula, o podemos ver patologías que ya comprometen lo que es el drenaje biliar. Se dilata el colédoco por la presencia de cálculos, lo cual ya está hablando de una complicación más grave. Pasa a la siguiente. ¿Sí? Lo normal es que la vesícula no tenga cálculos, que la pared vesicular sea fina, menor de 3 milímetros, y que el colédoco tenga menos de 6 milímetros de diámetro. Si tenemos contenido de cálculos, una pared vesicular mayor de 3 milímetros, un colédoco mayor de 6 milímetros, bueno, ya estamos hablando de una patología que requiere tratamiento intensivo. Pasa a la siguiente. Como les decía, el mejor estudio para ver esto es la ecografía. En la ecografía vamos a ver una imagen de aspecto redondeado que deja lo que se llama sombra acústica posterior. No sé si ustedes alcanzan a ver, en esta ecografía se ve un redondelito de color blanco y toda una sombra negra que parte a punto de partida de ese redondelito. Eso se llama sombra acústica posterior, ¿sí? Eso es lo que nos está marcando entonces la presencia del cálculo. Pasa a la siguiente. Muy bien. ¿Cómo nos comportamos ante un paciente que tiene litiasis vesicular? Si el paciente es asintomático, ¿sí? Me refiere que hace una vida normal y esto fue solamente un hallazgo de una ecografía que se pidió por cualquier otra cosa,
uno puede tomar una conducta inicial de control, pero debe decirle al paciente que en algún momento eso va a empezar a tener síntomas y que es conveniente que vaya pensando en la realización de una colecistectomía. Cuando la vesícula se calcifica, ¿sí? Cuando la vesícula toma un aspecto, digamos, muy particular, que se llama vesícula en porcelana, ahí tiene mayor posibilidad de que esa vesícula pueda llegar a cancerificarse. ¿Sí? La irritación permanente que generan los cálculos dentro de la vesícula, hay un porcentaje mínimo, pero hay un porcentaje de la producción de cáncer de vesícula. Si esta tiene calcificadas sus paredes, la posibilidad es bastante alta e implica la necesidad de una colecistectomía. Cuando un paciente es diabético, ¿sí? Los pacientes diabéticos se comportan muy mal ante las infecciones. Si el paciente tiene cálculos, es conveniente plantearle la cirugía para evitar complicaciones graves. Si el paciente tiene síntomas, la indicación es directamente la cirugía de la vesícula, la colecistectomía. Si el paciente por algún motivo no se puede operar porque tiene un riesgo cardiológico, un riesgo clínico muy alto, se le puede plantear la ingesta de una medicación que se llama metilbutiléter, que tiende a la disolución de los cálculos. Pero estos son medicamentos que tienen que tomarse durante mucho tiempo y no siempre son efectivos y suelen tolerarse muy mal desde el punto de vista digestivo. Así que realmente es una terapéutica que se usa muy puntualmente en aquellos pacientes que por algún motivo son inoperables. Pasa a la siguiente. Ahí iría la película. No sé si vos ahí, yo te la mandé también en otro correo, si la pudiste descargar. No, porque cuando uno está compartiendo pantalla no puede hacer otra cosa porque se va a la pantalla. Es medio como la contra que tiene Bueno, y estoy tratando de ponerlo, pero no. Si no, al final dejo de vemos compartir un momentito, lo descargo y lo paso. Bárbaro. Quería mostrarles así brevemente una cirugía de vesícula, pero bueno, vamos a ver si después la podemos ver. Pasa a la siguiente entonces. Muy bien. La anterior. Me salta directo a este. La anterior me sigue apareciendo como el video. Estamos complicados hoy. Bueno, en la anterior se veía un poco más claramente, pero cuando nosotros tenemos cálculos en la vesícula, uno de los problemas que podemos tener es que ese cálculo se impacte en el conducto cístico, justo a la salida de la vesícula. Cuando se impacta la salida de la vesícula empieza a contraerse en forma espasmódica, el paciente tiene dolor de tipo cólico, y si esta situación persiste, termina inflamándose toda la pared de la vesícula. Si ahí pasamos de tener lo que se llama una litiasis sintomática a tener un cuadro que se llama colecistitis aguda. La colecistitis aguda es un proceso en el cual se produce directamente ya un proceso inflamatorio / infeccioso a nivel de la vesícula biliar. ¿Sí? Aquí hay que ya hacer un tratamiento más intensivo, hay que internar al paciente, hay que ponerle antibióticos y sí o sí ya hay que plantear la necesidad de una cirugía, de una colecistectomía. Pasa a la siguiente. Ahora sí, esta pasó, esta es la que estaba antes. Ahí se ve el cálculo, fíjense que se ve muy bien en la ecografía, el cálculo impactado justamente a la salida de la vesícula, obstruyendo el conducto cístico. Esto genera una inflamación de la pared de la vesícula, la pared se engruesa más allá de los 3 milímetros, se produce una distensión importante de la vesícula biliar y ya hablamos de otra patología que es la colecistitis aguda. Ya dejamos de tener una litiasis vesicular y pasamos a tener una complicación de esa litiasis vesicular, que es la colecistitis aguda. Pasa a la siguiente. ¿Sí?
La colecistitis aguda se da fundamentalmente en aquellos pacientes que tienen cálculos. Existen también lo que se llaman las colecistitis alitiásicas, que después vamos a ver que tienen otra fisiopatología distinta. La fisiopatología de la colecistitis aguda es la obstrucción del conducto cístico provocada por la obstrucción biliar, por un cálculo que se impacta a nivel de la salida de la vesícula. Pasa a la siguiente. ¿Sí? La colecistitis aguda es la complicación más temida, más frecuente de un paciente que tiene litiasis vesicular. ¿Sí? Allí la bilis queda estancada, se infecta, ¿sí? El germen más común que va a provocar esa infección se llama Escherichia coli. Esto es por una permeación a través del tubo digestivo hacia la bilis, ¿sí? Y entonces ya requiere un tratamiento bastante más intensivo de antibióticos, de supresión de la vía oral y el planteo de una cirugía de urgencia. Pasa a la siguiente, por favor. ¿Sí? ¿Cómo nos damos cuenta que el paciente tiene una colecistitis aguda? Bueno, tiene un cólico biliar, un dolor por contracción de la vesícula que no responde al tratamiento médico, tiene fiebre, tiene dolor puntual por debajo de la costilla del lado derecho, a eso se lo llama signo de Murphy, y puede ir acompañado o no de ictericia. ¿Qué es la ictericia? La ictericia es la coloración amarillenta de la piel y de las mucosas que suele darse cuando hay una obstrucción, un obstáculo a nivel del pasaje de la bilis hacia el tubo digestivo. Pasa a la siguiente. ¿Qué vamos a ver en la ecografía? Bueno, vamos a ver, como decíamos recién, un cálculo impactado a nivel de la salida de la vesícula, un engrosamiento de la pared, un aumento del tamaño de la vesícula, la presencia de líquido alrededor de la vesícula, líquido perivesicular, y dolor cuando hacemos el estudio ecográfico. Todos estos son signos ecográficos de una colecistitis aguda. Pasa a la siguiente. ¿Sí? Allí se ve una vesícula distendida, en donde se ve, está marcado el espesor de la pared, una pared más gruesa, edematizada, inflamada, y el cálculo que está impactado justo a la salida de la vesícula. Pasa a la otra. ¿Sí? Otra ecografía en donde también vemos ahí el cálculo, la sombra acústica posterior, y edema, inflamación, acumulación de líquido en la pared vesicular. Pasa a la otra. El tratamiento inicial se hace con supresión de la vía oral, nada por boca, un amplio plan de hidratación, analgésicos, antibióticos, y ese es el primer paso hacia la cirugía, hacia la colecistectomía, ya sea esta abierta o laparoscópica. Hoy en día se tiende a hacer la cirugía laparoscópica de vesícula, que es la más indicada, la que tiene una recuperación mucho más rápida y menor trauma a nivel de la pared abdominal. Pasa a la siguiente. Hay ciertos casos en los cuales la vesícula se inflama sin la presencia de cálculos. A eso se lo llama colecistitis alitiásica, ¿sí? Y esto se da fundamentalmente en pacientes que están bajo una situación inflamatoria importante. Por ejemplo, en pacientes quemados, en pacientes politraumatizados, en pacientes que están en terapia intensiva durante mucho tiempo por diferentes motivos, sin recibir alimentación bioral. Eso muchas veces genera una inflamación de la vesícula, a pesar de que la vesícula no tiene cálculos. Pasa a la siguiente. Pacientes que están en ventilación mecánica, pacientes inmunosuprimidos, ¿sí? Pacientes que tienen infecciones severas, son todos pacientes candidatos a tener una inflamación de la vesícula sin cálculos, que requieren un tratamiento acorde, un tratamiento que inicialmente es la colecistectomía, si el paciente está en condiciones de poder operarse. Si el paciente está en terapia intensiva y no está en condiciones de poder superar,
tenemos que utilizar otros recursos como para evacuar la vesícula biliar y liberar esa infección que se está generando allí. Pasa a la siguiente. ¿Sí? Entonces, el tratamiento fundamentalmente es la colecistectomía, o sea, la operación de la vesícula, en donde se extrae la vesícula, o, si no la podemos realizar la evacuación de la vesícula a través de una punción. A eso se lo llama colecistostomía percutánea. Pasa a la siguiente. Allí se ve, por ejemplo, generalmente eso se hace a través de control ecográfico, se punza, se coloca un catéter adentro de la vesícula y de esta manera se drena la bilis ubicada dentro de la vesícula que está infectada, como para tratar esa infección que tiene el paciente. Obviamente, estas son situaciones extraordinarias, situaciones en las cuales uno trata de mejorar la infección que tiene el paciente y una vez que el paciente supera esta patología, debe ser operado y se debe realizar la colecistectomía. Pasa a la siguiente. Otra de las complicaciones de la litiasis vesicular es lo que se llama la litiasis coledociana. Pasa a la siguiente. En esta circunstancia, un cálculo sale de la vesícula biliar, viaja a través del conducto cístico y se impacta a nivel del conducto colédoco, haciendo que la bilis no pueda llegar al tubo digestivo, no llega al duodeno. El paciente empieza a ponerse amarillo, esa bilis que se empieza a acumular en la sangre tiene bilirrubina. La bilirrubina es un pigmento que proviene de la degradación de la hemoglobina de los glóbulos rojos. Esa bilirrubina empieza a teñir la piel, empieza a teñir la mucosa de una coloración amarilla. Esa ictericia empieza a hacerse notoria cuando se duplican los niveles de bilirrubina en sangre. El nivel normal es hasta 1. Cuando ya tenemos más de 2, ahí es donde empezamos a apreciar el color amarillento de la bilirrubina. Y esa bilis que se acumula en sangre se empieza a eliminar por vía urinaria. El paciente empieza a tener una orina oscura, como un color tipo Coca-Cola. A eso se lo llama coluria. Y además, la bilirrubina en el tubo digestivo, al oxidarse, es lo que da el color oscuro a la materia fecal. De tal manera que si la bilis no pasa al tubo digestivo, el color de la materia fecal del paciente es de un color blanquecino, como si fuera una especie de masilla. ¿Sí? A esta tríada, ictericia, coluria y acolia, o sea, falta de color en la materia fecal, a eso se lo llama síndrome coledociano. Y eso nos está marcando la obstrucción de la bilis, la obstrucción a nivel del colédoco de la bilis. Las causas que pueden provocar esto, la más común es la presencia de cálculos que migraron de la vesícula y que obstruyeron la vía biliar. También puede pasar esto en pacientes que tienen cáncer de páncreas, que tienen tumores a nivel de la propia vía biliar o a nivel del duodeno. ¿Sí? Si ese cálculo sigue migrando y se impacta un poco más abajo, en el último sector del colédoco, el colédoco se reúne con un conducto que es el conducto de Wirsung. El conducto de Wirsung es el conducto que proviene desde el páncreas. El páncreas es una glándula que secreta muchas enzimas digestivas. Secreta la lipasa para la digestión de las grasas, la tripsina y la quimiotripsina para la digestión de las proteínas, la amilasa para la digestión de los hidratos de carbono. Y estas enzimas se liberan al tubo digestivo, se liberan al duodeno como proenzimas, como enzimas inactivas. La activación de estas enzimas se produce dentro de la luz del duodeno justamente por la presencia de la bilis. Al no haber bilis, ¿sí? Las enzimas estas no llegan al tubo digestivo y empieza a pasar esta bilis, hacia el conducto de Wirsung, haciendo que estas enzimas se activen dentro del propio páncreas. Y esto genera un cuadro muy grave que se llama pancreatitis aguda. La causa número 1 de pancreatitis aguda es la oclusión biliar.
la presencia de un cálculo impactado justo a la salida del colédoco, a nivel de lo que se llama la papila, que es el lugar en donde va a desembocar tanto el colédoco como el conducto de Wilson. Una vez que se produce esto, el páncreas se inflama, ¿sí? Y hay que darle un soporte importante al paciente desde el punto de vista clínico, como para que ese cuadro inflamatorio grave que se produce se vaya aplacando, porque si se activan muchas enzimas y este cuadro se convierte en un cuadro más grave, el paciente va a pasar a terapia intensiva, va a tener lo que se llama un síndrome de respuesta inflamatoria grave y puede llegar a la muerte. Pasa a la siguiente. Cuando nosotros tenemos un cálculo que está ubicado dentro del colédoco, tenemos varias alternativas para sacarlo. Lo ideal es que cuando uno ya lo presume y lo detecta antes de cualquier operación de vesícula, lo ideal es hacer una endoscopía. A través de esa endoscopía se ingresa al nivel del colédoco, ¿sí? Y ese cálculo se extrae. A esto se llama colangiografía retrógrada endoscópica, ¿sí? Si uno no dispone de esta endoscopía, en el mismo procedimiento quirúrgico se puede abrir el conducto colédoco, extraer los cálculos, cerrar el conducto colédoco, pero todo esto implica, digamos, una morbilidad mayor, una posibilidad mayor de riesgo. Entonces siempre lo ideal es cuando operamos la vesícula tener la certeza de que el conducto colédoco esté permeable, que no se haya escapado ningún cálculo. Para eso, durante la operación, se hace un estudio que se llama colangiografía, en la cual se coloca un catéter en el conducto cístico, se inyecta un material de contraste que pinta la vía biliar, y de esa manera vemos que no haya ningún cálculo que se haya escapado de la vesícula. Creo que esta es la última. Bueno, muchas gracias. Quiero ver a ver si podemos pasar la película. A ver, ¿la pudiste descargar, Juli? Bueno, mientras tanto les voy comentando un poco en qué consiste la cirugía de la vesícula. Una de las cosas que siempre preguntan los pacientes es si se sacan solamente los cálculos o se saca la vesícula. Por lo que estuvimos viendo recién, lo que está enfermo es la vesícula. No se pueden sacar los cálculos. Si yo saco los cálculos y dejo la vesícula, se vuelven a formar los cálculos, ¿sí? Lo que se saca es la vesícula junto con los cálculos, ¿sí? Hoy en día, afortunadamente, se puede hacer por vía laparoscópica, lo cual implica a través de 4 agujeritos muy chiquititos, ¿sí? Identificar el conducto cístico, identificar la arteria cística a través de lo que se llama una clipadora, que es una pinza que pone unos ganchitos que ahora van a ver, se cierran los conductos císticos, se cierra la arteria y se despega la vesícula del hígado y con eso se saca la vesícula, ¿sí? Es una operación que si no hay, digamos, gran variación anatómica, no hay gran proceso inflamatorio, puede durar 40 minutos, 1 hora como mucho, y no es una cirugía compleja. Si es compleja, si ya tenemos una colecistitis, si el cálculo ya pasó hacia el colédoco, ya la cosa ahí se hace bastante más compleja, motivo por el cual nosotros siempre sugerimos al paciente que tiene litiasis vesicular que se opere antes de que eso se complique, porque ya la complicación ya es mucho más grave, ya el procedimiento quirúrgico ya deja de ser sencillo y la recuperación después se hace bastante más compleja. Ahí pude ver el link que me pasó y estaría pudiendo verlo Dale, sin si lo problema, tenés, así que ahora, si lo tenés, compartilo. ahora lo pongo. Es un problema esto de no ser el administrador.
Bueno, aprovechamos este tiempo muerto si alguien tiene alguna pregunta respecto del aparato digestivo, ya que estamos viendo ese tema, estuvieron haciendo la guía de estudio, alguna duda que tengan. Ahí estamos viendo, Julia, está empezando por lo menos. ¿Es un video con sonido? Porque no sé si le puedo poner el No, no, sonido. no, no tiene sonido. Ah, bien, ahí lo pongo. Bien. La cirugía laparoscópica siempre inicia con la colocación de lo que se llaman los trócares, ¿sí? Para poder hacer la cirugía laparoscópica se debe insuflar el abdomen, se debe inflar el abdomen. El abdomen se infla con CO2, con dióxido de carbono, ¿sí? Inicialmente se hace una pequeña incisión a nivel del ombligo, en donde se va a colocar el primer trócar. Ese es el trócar más complejo, en el sentido de que se pone en forma, digamos, no directa. No podemos visualizar mucho a dónde entra el trócar cuando lo colocamos dentro de la cavidad. Mientras que los otros trócares, una vez que ya tenemos la cámara colocada en este primer trócar, los vamos a poder ver directamente desde el abdomen, ¿sí? Esto hace que por ahí la colocación de este primer trócar nos pueda generar inconvenientes. Si el paciente tiene cirugías previas, si el intestino está pegado contra la pared, ha pasado muchas veces de que se ha perforado el intestino al colocar el primer trócar, ¿sí? Ese es el primer trócar. ¿eh? Esa manguerita que se pone ahí es la manguerita de CO2. Ahí se empieza a inflar el abdomen y ahí empezamos a ver la cavidad abdominal, ¿sí? Ahí se empiezan a colocar los otros trócares. En los sitios de colocación de los trócares se suele hacer un abón con anestesia local, como para que el paciente después no tenga dolor en el posoperatorio inmediato. ¿eh? Ahí van los otros trócares. Esos trócares son como tubos, ¿eh? a través de los cuales vamos a poder colocar el instrumental que nos va a servir para la cirugía. Ahí en el fondo ya se empieza a ver el hígado, se empieza a ver la vesícula biliar. Los trócares iniciales que se colocan en el ombligo y en la zona, digamos, del epigastrio, que es la zona alta del abdomen, tienen un diámetro de más o menos 10 milímetros, ¿sí? Mientras que los que se colocan lateralmente son un poquito más chiquitos, son de 5 milímetros. Ese trócar ven que es más fino. Ven cómo ahí se ve bajo visión directa y nos aseguramos de que cuando colocamos el trócar, que tiene como una especie de punzón, no perforamos ningún elemento que está dentro del abdomen. Pero el primer trócar es el más bravo de todos. Ahí vemos en el fondo el hígado, ahí se ve la vesícula biliar, ahí hay algunas adherencias que tiene la vesícula biliar, ahí se van despegando esas adherencias. Probablemente esta vesícula haya tenido procesos inflamatorios, y entonces por eso está tan pegada, ¿sí? Cuando está muy tensa, se punza y se evacúa como para descomprimirla y poder tomarla con las pinzas de la cirugía. Ahí se empieza a disecar lo que es la unión entre la vesícula y el conducto cístico, a eso lo llamamos bacinete. Fíjense cómo a través de este instrumental laparoscópico podemos hacer esas maniobras, ¿sí? Se va cortando parte de lo que es el peritoneo, que es el tejido que está envolviendo a las vísceras abdominales. La intención ahí es identificar el conducto cístico y la arteria cística, que es la arteria que nutre a la vesícula.
Y de a poquito se va disecando. Esto es la parte más crítica de la cirugía. Ahí ya tenemos el conducto cístico hacia la derecha, que está sostenido ahí con una pinza, y ahí está el conducto cístico. Fíjense cómo se ponen esos clips, que son los que sirven para cerrar. Eso en la cirugía convencional se hacía a través de ligaduras. En la cirugía laparoscópica se colocan esos clips, que son clips de titanio, y ahí se secciona el conducto cístico. Ahí está la arteria cística, también se colocan esos ganchitos. Por eso cuando un paciente que está operado de vesícula se le hace una radiografía de abdomen, se van a ver esos clips porque son de metal. Entonces tienen una opacidad ante la radiografía. Cuando hay a veces adherencias, para evitar sangrado se colocan otros clips, pero digamos que los clips obligatorios son del conducto cístico y de la arteria cística. Y después, gradualmente, se va despegando la vesícula del lecho del hígado. ¿Sí? Eso se hace a través de un electrocauterio, un electrobisturí especial para la laparoscopía que se llama Hook. ¿Sí? Eso va cortando, va quemando y va despegando la vesícula del hígado. Y a medida que va despegando, va coagulando los pequeños vasitos que podemos encontrar a nivel del hígado. Se va haciendo el control del sangrado. Ahí se está terminando ya de despegar la vesícula. Y ahí ya se va a soltar la vesícula respecto del hígado. Ahí ya la vesícula está separada. Para la extracción de la vesícula, como la tenemos que sacar por un agujerito de 10 milímetros, de 1 centímetro, se coloca dentro de una bolsa y generalmente lo que se hace es sacar primero los cálculos y a veces hay que cortar un poco la vesícula como para que lo podamos lograr sacar a través de un agujerito tan chiquito y no tener que agrandar el agujero. Ahí ya se asoma la bolsa. Entonces a través de esa bolsa vamos a ir sacando los cálculos, vamos a ir de a poquito vaciando la vesícula, como para poder terminar de extraerla. Ahí se logró extraer del todo. Ahí hay una gasita que está apoyada sobre el lecho vesicular. Se retira, se hace lo que se llama el control de la hemostasia, que no sangre nada, que no haya ningún inconveniente. Si uno tiene dudas, se puede dejar un drenaje a ese nivel, si no, no hace falta. Y el próximo paso ya es el retiro directamente de cada uno de estos trócares que se colocó, siempre mirando a la salida, como para que no haya ningún tipo de lesión a la extracción de los trócares. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? ¿Sí? Sí, profe. Bárbaro. Listo, si querés ya lo podés sacar, Juli.